Llevar la puntuación en una guerra no es una tarea fácil. Todo tipo de datos importantes y relevantes para la guerra quedan ocultos a la vista del público. Mucho se oculta tras el esfuerzo consciente de las partes en conflicto por razones obvias relacionadas con el secreto, pero incluso detrás de la cortina de la seguridad del Estado. Los ejércitos no siempre tienen una idea particularmente precisa de cuántas bajas han sufrido, cuál es la fuerza de sus unidades constituyentes y cuál puede ser la disposición de sus fuerzas. La guerra se analiza a través de un velo, y detrás del velo hay niebla y confusión. Por lo tanto, por conveniencia, la posición es a menudo el marcador más útil y popular del progreso de una guerra, pero aquí nos topamos con otro factor de confusión, a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para rastrear y mapear frentes, movimientos y puntos de contacto, el control territorial es a menudo un muy mal indicador del progreso de una guerra. ¿Quién está ganando o perdiendo una guerra? El mejor ejemplo de esto, por supuesto, es Alemania. Los alemanes perdieron las dos guerras más grandes y destructivas del siglo XX a pesar de librar casi la totalidad de ambos conflictos en suelo extranjero. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes se rindieron antes de que las fuerzas enemigas penetraran en el territorio alemán. Y en la Segunda Guerra lucharon más del 90% de la guerra, de septiembre de 1939 a marzo de 1945, en territorio enemigo, por así decirlo, fuera de las fronteras de la Alemania de antes de la guerra. Lo contrario, por extensión, también es cierto, específicamente que la Unión Soviética ganó la guerra más grande de la historia a pesar de librar la mayor parte de los combates en su propio territorio. Con la destrucción tocando sus propias ciudades y su gente. Luego, como un río que inexorablemente aumenta la presión hasta que la presa ya no puede contenerla, el Ejército Rojo irrumpió en una colosal ola de conquista. Uno de los principales resultados geopolíticos de la guerra, la enorme expansión del poder soviético y la creación de un cuasi imperio comunista, se produjo en un periodo muy corto y particular de la guerra, aproximadamente desde julio de 1944 hasta marzo de 1945. Un conflicto de 6 años que afectó a gran parte del mundo. Este fue un acto extremadamente rápido y totalizador de construcción del imperio. Mientras todas las potencias del mundo estaban concentradas en sus esfuerzos bélicos, Stalin conquistó Europa del Este en una campaña de parpadea y te lo perderás. En ese breve y extremadamente violento periodo de iniciativa soviética, prácticamente todos los territorios del futuro Pacto de Varsovia cayeron bajo el control del Ejército Rojo: Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, los estados bálticos y las regiones occidentales de la Ucrania soviética. Así, se construyó un nuevo imperio sobre las cenizas de uno moribundo. En los estados de Europa del Este, la Unión Soviética encontró arcilla política fácilmente trabajable. En forma de estados y entidades políticas que estaban agotados y debilitados por la guerra o directamente destruidos por la ocupación alemana. En algunos casos, como, por ejemplo, en Hungría, los alemanes incluso ayudaron a los soviéticos destruyendo intencionalmente los gobiernos de sus antiguos aliados. Al hacer retroceder el Imperio Oriental de Hitler, el Ejército Rojo descubrió una especie de pizarra política en blanco, donde el poder estatal ya había dejado de existir, permitiendo a la Unión Soviética reconstruirlo a su propia imagen. Suspensión de la ejecución, modelo en Varsovia. La última vez que abandonamos el colosal Oster, o Ejército del Este, de la Wehrmacht. Estaba en un estado de caída libre operativa cuando su posición central en Bielorrusia, defendida por el Grupo de Ejércitos Centro, se derrumbó bajo la presión de la Operación Bagration, característica del Ejército Rojo. Los alemanes se estaban recuperando de una de las derrotas más colosales en la historia de la guerra. Y no era inmediatamente obvio que pudieran encontrar su equilibrio. De hecho, un rápido vistazo al mapa sugería que Bagration, que ya se había tragado a un gran número de cuerpos alemanes e invadido la Bielorrusia soviética, podría ser solo un aperitivo para derrotas aún mayores que se avecinaban. La forma operativa soviética. Nacido teóricamente en el periodo de entreguerras, dejado de lado temporalmente durante la emergencia de 1941, renacido en las campañas de 1943 y ahora alcanzando su crescendo, enfatizó la importancia de las operaciones secuenciales. Esta idea enfatizaba que los ejércitos modernos se habían vuelto tan grandes y sus poderes de recuperación eran tan enormes, que el enemigo nunca podría ser derrotado en una sola operación. Incluso una victoria tan enorme como Stalingrado o Bagration fue finalmente insuficiente para barrer a los alemanes del campo. Por lo tanto, era necesario preparar una secuencia de operaciones ofensivas que pudieran lanzarse una tras otra, para mantener al enemigo desequilibrado. Negarle tiempo y espacio para reconstituir fuerzas y mantener el impulso hacia adelante.
La Wehrmacht tuvo una visión particularmente dolorosa de esta metodología en 1944. Bagration había sido bastante malo, esencialmente evaporó la mayor parte del grupo de ejércitos centro y envió los remanentes de regreso a Polonia y Prusia Oriental. Para la mayoría de los ejércitos, una operación de la escala de Bagration habría sido un calendario completo para el verano, pero los soviéticos apenas se estaban calentando. Siguieron la vorágine bielorrusa con un asalto a la formación vecina del grupo de ejércitos centro, el grupo de ejércitos norte de Ucrania. Sobre el papel, AG Ucrania del Norte era la mejor equipada de la formación oriental de Alemania. La planificación alemana a lo largo de la primavera y el verano había anticipado que el principal golpe soviético caería en este sector operativo, que en vísperas de Bagration se había extendido aproximadamente desde Galicia y el sur de Polonia hasta la frontera entre Hungría y Rumanía. El comandante de la AG Norte de Ucrania, Walzar Maadal, había insistido en voz alta en que su grupo de ejércitos era el principal objetivo soviético, y utilizó esto para presionar al alto mando alemán para que le asignara gran parte de la fuerza panzer del ejército oriental. De hecho, la decisión de Maadal de acumular fuerzas blindadas durante la primavera tuvo mucho que ver con el lamentable estado del grupo de ejércitos centro. Y la correspondiente facilidad con la que Bagration lo destripó. Pero ahora, cuando Bagration empezó a perder impulso, los soviéticos realmente pusieron al grupo de ejércitos de Maadal en el punto de mira con una enorme ofensiva de seguimiento, la segunda fase de su éxito de verano. El grupo de ejércitos de Maadal estaba formado por dos ejércitos panzer, el cuarto y el primero, y una fuerza aliada húngara que custodiaba el flanco sur. Sobre el papel, un par de ejércitos panzer eran una fuerza formidable, pero como todas las unidades alemanas en esta etapa de la guerra, no tenían fuerzas suficientes, y en ese momento ya estaban sangrando fuerzas mientras las divisiones panzer se desplazaban hacia el norte para tratar de frenar la operación Bagration. Dispuestos contra la fuerza de Maadal había dos frentes soviéticos, el equivalente a un grupo de ejércitos, bajo el mando de un par de los mejores operadores del Ejército Rojo. El primer asalto se produjo el 13 de julio, con el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev forzando posiciones en la zona intersticial entre los dos ejércitos panzer de Maadal. La intención de Konev era dividir los dos ejércitos. Fuerce una penetración entre ellos y luego acurruquese hacia atrás para rodear a uno, o si es posible a ambos. Por lo tanto, el asalto inicial de Konev estuvo altamente concentrado, con hasta el 70% de su artillería y el 90% de su blindaje reunidos en unos pocos sectores estrechos seleccionados para abrir brechas. Con este nivel de concentración de fuerzas por parte de los atacantes, realmente había poco que los alemanes pudieran hacer. Sin embargo, una respuesta alemana algo letárgica y rígida contribuyó a empeorar aún más el desastre. El cuartel general del Cuarto Ejército Panzer inicialmente creyó que el asalto inicial de Konev era solo un ataque local. Más tarde argumentó a la defensiva que todavía no había señales de que el ataque se extendiera a otras secciones del frente, e intentó responder con contraataques locales de sus propias reservas. Como resultado, para el segundo día de la ofensiva soviética, el ejército panzer ya había comprometido todas sus reservas orgánicas sin poder retirarse de las posiciones defensivas que ya estaban comprometidas. Cuando se dieron cuenta de que Konev estaba lanzando una operación ofensiva seria, ya era demasiado tarde. Konev ya había penetrado fisuras críticas en el frente alemán, convirtiendo sus fuerzas en una gigantesca cuña divisoria, preparada para abrir todo el frente. Como siempre, el precio del letargo entre el personal de mando lo pagan los soldados rasos. En este caso, el grupo desafortunado fue el 13º Cuerpo Alemán, que fue devorado con una facilidad casi trivial cerca de la ciudad de Brody por grandes pinzas soviéticas mientras avanzaban hacia Lvov. El cuerpo no recibió órdenes de retirarse hasta que fue demasiado tarde y permaneció colgado a secar en una posición delantera expuesta. El 18 de julio, los 65.000 hombres del cuerpo, incluida la 14ª División de Voluntarios SS Galicia, formada por voluntarios ucranianos, estaban firmemente envueltos en un bolsillo apretado. Solo 5.000 de ellos, como máximo, escaparon de la bolsa, y el resto fue asesinado o capturado. El comandante del cuerpo, el general Aufe, fue capturado. Pero pisó una mina en algún lugar del camino mientras sus captors soviéticos lo llevaban a un campo de prisioneros de guerra. Un final horrible, pero apropiado, con todo su cuerpo muerto o capturado, de alguna manera logró ambas cosas. El exterminio de un cuerpo entero puso la guinda sombría al helado de desastre emergente. Los ejércitos panzer ya no pudieron impedir la incipiente penetración de las fuerzas de Konev, y lo único que podían hacer era retirarse. En este caso,
el primer ejército panzer llevó a cabo una retirada complicada pero hábilmente hacia el sur, rompiendo el contacto y deslizándose hacia Hungría para escapar de los tentáculos del frente de Konev. El problema, como siempre, fue que al liberarse del peligro, el primer panzer había abierto una enorme brecha entre él y su vecino. El cuarto ejército panzer todavía estaba en el lugar, pero ahora con los flancos colgando y completamente solo. Así, cuando el primer frente bielorruso del mariscal Konstantin Rokossovski lanzó su ataque el 18 de julio, el cuarto panzer no estaba en condiciones de resistir. Ya superado por el poder de combate soviético superior, se enfrentaba a la aniquilación ahora que sus flancos estaban completamente abiertos. Al igual que el primero panzer, se vio obligado a retirarse, esta vez hacia el oeste. Lo que los soviéticos habían logrado con sus enormes ataques al grupo de ejércitos del norte de Ucrania era extraordinario. Al apuntar con precisión a las costuras de las formaciones alemanas. Los ataques iniciales habían abierto la posición alemana como una almeja, obligando a los dos ejércitos panzer a retirarse en direcciones opuestas. El primero retrocedió hacia el sur, hacia Hungría, y el cuarto se retiró hacia el oeste, hacia Cracovia. Estas retiradas divergentes abrieron enormes vacíos en la línea alemana. La historia oficial alemana de la guerra simplemente se refiere a esta secuencia de acontecimientos como la pérdida de un frente continuo. En una guerra en la que el enemigo manejaba vastas fuerzas mecanizadas, esas brechas eran fatales. Rokossovski y Konev esencialmente habían invadido todo un grupo de ejército alemán, y el grupo mejor equipado del este, además, en el espacio de unos 10 días, abriendo la línea alemana y creando vastos vacíos por los que avanzar. Lo más importante es que Rokossovski se enfrentaba ahora a una de las oportunidades más tentadoras de toda la guerra. Un gran espacio le indicó ahora que avanzara hacia el norte, hacia Varsovia, y en su camino solo se encontraba el cansado resto del segundo ejército alemán, una fuerza sin blindaje alguno, sorprendida completamente fuera de posición. Cualquier jugador de guerra podría mirar el mapa tal como lo vio Rokossovski y ver que la oportunidad de obtener una victoria histórica mundial estaba ahora a su alcance. Un avance brusco sobre Varsovia lo pondría en posición no solo de capturar la ciudad, una importante base de transporte, administrativa y de suministros, sino también de aplastar al raído segundo ejército alemán y dirigirse hacia la costa báltica. Si pudiera lograrlo, la mitad de las fuerzas alemanas del este estarían rodeadas. La totalidad del grupo de ejércitos norte, que todavía lucha en la costa báltica, y todo lo que quedaba del grupo de ejércitos centro. Rokossovski ahora veía poco obstáculo entre su poderoso frente y uno de los mayores cercos, quizás el mayor de todos los tiempos. No menos de 6 ejércitos alemanes estaban sentados, desnudos y vulnerables. En la proverbial bandeja de plata. El frente oriental estaba al borde del colapso total. Si Rokossovski pudiera atravesar Varsovia, una propuesta aparentemente simple, dada la enorme ventaja que disfrutaba sobre el segundo ejército alemán, aniquilaría a la mitad del ejército alemán del este y no enfrentaría fuerzas alemanas significativas entre él y Berlín. Entra Walter Modelo. Modelo. Como hemos escrito antes, era un personaje desagradable y difícil, incluso para los estándares de los generales alemanes de finales de la guerra. Sin embargo, su destreza como bombero defensivo era innegable, y aquí, a las puertas de Varsovia, eso era más evidente que nunca. Maadal podía leer el mapa tan bien como Rokossovski. E instantáneamente supo que si el segundo ejército era invadido, todo el frente podría comenzar a colapsar. Afortunadamente para Maadal, tenía algo que ningún otro general alemán había disfrutado hasta ese momento de la guerra: mando autónomo a nivel de teatro de operaciones. Había comenzado el verano al mando del grupo de ejércitos del norte de Ucrania. Pero a medida que la situación empeoraba cada vez más, Hitler tomó la decisión de darle también el centro al grupo de ejércitos Modelo, convirtiéndolo en el primer comandante en disfrutar del mando de múltiples grupos de ejércitos a la vez. Maadal también tenía una relación única con Hitler, disfrutando de algo que incluso se puede llamar confianza. Lo que significó que Maadal no sintió la necesidad de pedir constantemente permiso a Hitler para tomar decisiones operativas, y no fue reprendido por esta temeridad. Así, mientras Rokossovski avanzaba hacia Varsovia con toda furia, Maadal pudo ejercer un nivel genuinamente único de autoridad de mando en todo el teatro de operaciones. Usó estos poderes para comenzar inmediatamente a enviar divisiones Panzer a Varsovia para un contraataque. Había 4 disponibles. Las divisiones Panzer SS cuarta, 19ª y quinta fueron retiradas apresuradamente de sus lugares en la línea y avanzaron hacia Varsovia a gran velocidad, mientras que la división Panzer Germán Göring llegó apresuradamente desde Italia. Tomados en conjunto.
Estas 4 divisiones poseían poco menos de 300 vehículos blindados, pero bajo los auspicios de Maadal fueron suficientes para salvar a los alemanes en Varsovia. El contraataque de Varsovia tuvo una especie de perfección sin aliento. El ideal platónico de la guerra alemana, tal como lo perfeccionó el feliz comandante Helmuth von Moltke, era el ataque concéntrico, formaciones independientes que atacaban al enemigo desde múltiples direcciones. Durante casi un siglo, los prusianos. El mando alemán había estado intentando replicar este plan con distintos niveles de éxito. En Varsovia, el 1 de agosto de 1944, Maadal realizó una de las últimas grandes demostraciones, con una secuencia de divisiones Panzer entrando, aparentemente de la nada, y tomando la columna del segundo ejército de tanques de Rokossovski desde múltiples ángulos. En el caso de la división Hermann Göring, los Panzer iban más o menos directamente a la batalla después de desembarcar sus trenes. Fue una cuestión reñida, un aparente milagro que Maadal lograra desplegar suficientes fuerzas a tiempo, pero fue suficiente. Tomado por sorpresa desde múltiples direcciones. El ejército de Rokossovski perdería unos 550 de sus 800 vehículos blindados en la tormenta de fuego que siguió, lo que le obligó a retirarse para reacondicionarse. En la gran escala de esta guerra, el contraataque en Varsovia puede parecer muy pequeño, aunque, con más de 1000 vehículos blindados mezclándose en un área pequeña, en realidad fue una batalla de tanques sustancial. Ciertamente, los soviéticos se sorprendieron al verse atacados por tanques. Rokossovski conducía sus camiones cisterna como loco durante el tramo de 20 millas donde el Vag. Los ríos Nariu y Vístula se cruzan. Una vez que asegurara el cruce de estos ríos, anticipó un avance hacia el Báltico con poca resistencia, y toda la posición alemana caería en su regazo. El fracaso de esta maniobra se debe singularmente a la rápida reacción de Maadal y a su determinación de llevar los Panzers a Varsovia lo más rápido posible. No importa qué. No es exagerado decir que las acciones de Maadal salvaron al frente oriental de un colapso prematuro y condenaron a Varsovia a la destrucción. Con el impulso soviético finalmente disipado y el frente de Rokossovski trabajando para consolidar sus posiciones, Maadal fue libre de dirigir su atención a la propia Varsovia, donde el ejército nacional polaco había lanzado un levantamiento en previsión de la inminente derrota alemana. Ellos, como Rokossovski, no sabían que Maadal tenía múltiples divisiones blindadas programadas para su llegada inminente y, por lo tanto, se sintieron amargamente decepcionados cuando sus esfuerzos por liberar la ciudad internamente colapsaron junto con la ofensiva soviética. La respuesta alemana fue realmente horrorosa. La guarnición de Varsovia destruyó el 85% de los edificios de la ciudad en los 2 meses siguientes. El hecho de que los alemanes fueran capaces de destruir casi por completo una de las principales ciudades de Europa mientras las fuerzas del Ejército Rojo estaban estacionadas a solo unos kilómetros de distancia ha llevado a uno de los tropos perdurables de la guerra, que los soviéticos deliberadamente se quedaron de brazos cruzados, permitiendo a los alemanes acabar con la resistencia polaca independiente, ahorrándole así al NKVD la molestia de tener que hacer el trabajo. Si bien hay algo de verdad en esto, el Ejército Rojo no intentó intervenir cuando los alemanes aplastaron brutalmente la resistencia polaca. Su crimen parece haber sido simplemente una cuestión de elegir la prudencia militar sobre las simpatías humanitarias. En el espacio de unas 6 semanas, el Ejército Rojo había avanzado unas 450 millas y luego sufrió una derrota en la que su ejército de tanques de vanguardia perdió casi el 75% de sus vehículos. Después de la victoria de Maadal y las dimensiones fenomenales del avance soviético, no está particularmente claro qué podría haber hecho el Ejército Rojo para intervenir, sentado como estaba en el otro extremo de su logística después de semanas de duros combates. En cualquier caso, Varsovia sigue siendo hoy un monumento velado y espantoso a la victoria de Maadal y su milagroso rescate del frente oriental en 1944. La Varsovia que existe hoy no es real. Existe, por supuesto, con personas reales ocupando estructuras físicas, pero la ciudad en sí es una réplica, una reconstrucción de la época de la Guerra Fría diseñada para parecerse a la ciudad vieja. El facsímil es un monumento a la grandeza de Maadal. La lucha de Maadal en Varsovia salvó al frente oriental, por un tiempo. En el momento de máximo peligro, recreó un esquema táctico alemán clásico, el modelo de Königgrätz y Tannenberg, con un ataque concéntrico y enjambre de grupos de batalla contundentes. Incluso con la colosal ventaja estratégica que ahora prevalecía. Los petroleros soviéticos en Varsovia no pudieron hacer frente a esta fórmula básica, ni a los tanques alemanes Bigkat a corta distancia. El desempeño de Maadal en Varsovia, y en la estabilización del frente occidental en los próximos meses,
le valió en general calificaciones muy altas como especialista defensivo y elogios por su perspicacia operativa. Y todavía, el arte de la guerra de Maadal no ofrecía perspectivas de victoria. Era una exigencia defensiva, diseñada para hacer frente a emergencias importantes. Los elementos del enfoque de Maadal, contraataques oportunos, acaparar celosamente una reserva móvil, conseguir personal de la retaguardia para llenar el frente, eran todas medidas de extinción de incendios que carecían de un componente ofensivo. Y siempre fueron, en última instancia, contraproducentes. Podrían producir resultados impresionantes porque detuvieron hemorragias abundantes, pero un ejército que está reuniendo mecánicos, personal administrativo y de logística, técnicos y conductores para completar sus formaciones de infantería es un ejército que se está canibalizando a sí mismo. Y a la larga esto no puede conducir a la victoria. Los soviéticos aún habían hecho avanzar la línea del frente cientos de kilómetros, mutilaron o rodearon a media docena de ejércitos alemanes y doblegaron al ejército oriental sin posibilidad de reparación. Por lo tanto, la victoria de Maadal solo sirvió como una especie de acción dilatoria, y además amarga para los residentes de Varsovia. La gran destrucción. Si el alto mando alemán pensó que el contraataque de Maadal en Varsovia podría haberles dado un respiro, estaban profundamente equivocados. Las ofensivas soviéticas hasta ese momento se habían centrado en gran medida en los sectores centrales del frente, en la Bielorrusia soviética, la Ucrania soviética occidental y Polonia. Esto había empujado el centro del frente hacia el oeste, mientras que los alemanes continuaban manteniendo posiciones orientales en las alas del frente. Así, mientras en el centro los soviéticos habían avanzado hasta las puertas de Varsovia, los alemanes todavía tenían importantes formaciones de campo a casi 300 millas al este, incluso en el istmo de Narva, en el norte de Estonia. Y en la costa del Mar Negro en Rumanía. La actividad soviética durante todo el otoño de 1944 se centraría en derrumbar estas posiciones y lograría resultados extraordinarios. No menos de 4 ejércitos de campaña alemanes serían rodeados y los restantes socios del eje de Alemania quedarían fuera de la guerra. El Ejército Rojo capturaría muchas de las grandes ciudades de Europa del Este, Bucarest el 31 de agosto y Belgrado el 14 de octubre, y Budapest sitiada en diciembre. Lo que quedaba del Imperio Oriental de Hitler fue desmantelado por la fuerza de las armas y reemplazado por un imperio soviético más poderoso.